Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles Manabí desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre, de 9 a 17 horas. Juntos, hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Javier Milei asumió el 10 de este mes como presidente de la República Argentina y las medidas anunciadas el lunes, después del domingo que asumió por Luis Caputo, su ministro de Economía, han dejado en shock a la nación y a algunos con envidia como en Ecuador. Para hablar de este tema hemos invitado al economista argentino Alejandro Giaicoya. Él es economista de Economy Views Argentina. Alejandro, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo ha recibido, más que los políticos, cómo ha recibido el pueblo las medidas de Caputo y Milei la semana anterior? Porque habla desde una devaluación del 50% y drásticos recortes en el gasto público. Bueno, yo creo que era algo que se esperaba. Milei durante toda su campaña hizo mucho hincapié en el recorte del gasto público. También él habló mucho de la dolarización, algo que después que ganó el balotaje, a medida que se iba acercando la segunda vuelta de las elecciones, dejó de hablar de ese tema, pero sí siguió insistiendo mucho en la necesidad de recortar el gasto público. Entonces, dentro de todo, es algo que se esperaba. A mí personalmente me parece que los primeros anuncios fueron por la dirección correcta. Lo que se apunta al 2024 es a llegar al equilibrio fiscal, por un lado a través de algo de recorte del gasto y por otro lado algunas subas de impuestos, que eso también sorprendió porque Milei había siempre se pronunció muy en contra de los impuestos y de subir impuestos, pero se ve que desde que asumió se volvió más pragmático y es consciente de la necesidad de llegar al equilibrio fiscal, entonces eligió ese camino. Una duda que tenemos todos los que tenemos algo que ver o alguna vez hemos ido a Argentina, ¿cómo afecta esta devaluación del 50% de la moneda versus el dólar? ¿Cómo afecta las otras cotizaciones? Por ejemplo, el dólar blue, el dólar blue, el dólar soja, el dólar turista, porque ustedes tienen una cantidad de dólares que es impresionante al cambio. Sí, exactamente. Sí, bueno, para poner un poco en contexto, la devaluación fue sobre el tipo de cambio oficial, Ajá. que actualmente todavía seguimos teniendo muchas restricciones sobre el mercado cambiario, entonces no es fácil acceder al mercado, hay muchas limitaciones. Lo que se devaluó fue ese tipo de cambio, que es el oficial, que estaba muy atrasado con respecto al resto de las cotizaciones paralelas. Para que se den una idea, antes de esta devaluación, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo era de más del 150%. Correcto. De hecho, por momentos estuvo cerca del 200% de diferencia. Entonces, ahí claramente había un atraso, había que corregirlo, porque además de todo esto, el Banco Central no tiene reservas. Entonces, necesariamente para que el Banco Central pueda volver a recomponer reservas
y con el tiempo empiecen a liberarse todas estas restricciones, era necesaria una devaluación. En la primera reacción del mercado fue que las cotizaciones paralelas, esto que decías vos, el dólar blue, sería el dólar informal, que se compra y vende en efectivo en la calle. También hay algunas cotizaciones a las que se accede a través de bonos. Todas esas cotizaciones paralelas que estaban cerca de los 1.100 pesos se mantuvieron estables. De hecho hubo alguna baja. Entonces el diferencial este que yo les decía entre el tipo de cambio oficial y los paralelos se achicó sensiblemente, ahora está en orden del 30%, que eso hace que haya menos distorsiones en la economía, es mucho más saludable. Eventualmente en algún momento hay que apuntar a que se unifique completamente el mercado y que un solo tipo de cambio. Estamos conversando con el economista Alejandro Yaicoya, él es economista argentino de EcoViews. Alejandro, pero vamos a una de las cosas más importantes. ¿Cómo han reaccionado los multilaterales ante estas novedades que dio el 11 de diciembre Caputo y Milei? Bueno, Argentina actualmente está en un programa, tiene un programa con el Fondo Monetario que tenía algunos objetivos o metas de política económica que había que cumplir. Este es un programa que se había firmado a principios de 2022 y desde que se firmó se hacen revisiones trimestrales y al principio medio que Argentina cumplía con algunas, con otras estaba más al límite. Ahora en las últimas revisiones ya decididamente no se cumplió ninguna de las metas bajo la administración anterior. Entonces, el programa con el Fondo Monetario va a haber que renegociarlo. Dentro de los multilaterales es el organismo más importante con el que tenemos una deuda. Lo cierto es que ahora lo que propuso Caputo y Milei está mucho más alineado a lo que piensa el fondo, por lo que uno tendería a pensar que no va a ser complicada la negociación, porque como repito, la manera de ver cómo se solucionan los problemas que tiene el país es muy similar a la del gobierno y la del FMI. Entonces creo que no va a haber problemas, pero sí necesariamente va a haber que renegociar, poner nuevas metas, establecer nuevos objetivos para que pueda ir refinanciándose la deuda que tenemos con el organismo. Alejandro, te queremos agradecer muchísimo, nos has dejado muy claro el tema de cómo está la Argentina con estos 10 puntos que Caputo dio, el ministro de Finanzas y Economía de Argentina, dio el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, tras que el presidente Javier Milei haya asumido. Muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Era el economista Alejandro Yancoya, economista de EconViews Argentina.